Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy domingo es un buen día para celebrar la Santa Cena. Y aunque usted esté en su casa, coja un poquito de jugo de uva y un pedacito de pan, el que tenga disponible, y tome la Santa Cena. Porque esto es un acto donde usted está haciendo una remembranza, una recordación, un reconocimiento de lo que hizo Jesús en nosotros en la cruz del Calvario. Y es importante que conmemoremos y alabemos y nos seamos cimentados en la fe, porque es importante que esto sea incrementándose cada día más en nosotros, porque es el cimiento de la roca que nunca va a fallar, que es en Cristo Jesús. Cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos celebrando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y es importante, hermano, que no nos olvidemos nunca de celebrar eso. Así que aunque usted esté a distancia en su casa, vamos a celebrarlo, vamos a ponernos de acuerdo. Y sabemos que en este acuerdo Cristo está en lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo una recordación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y antes, como siempre le digo, vamos a hacer una prueba de nosotros mismos para saber si nosotros mismos estamos tomando la Santa Cena dignamente. Y quiero que a manera de repaso, como siempre hacemos, repasemos estos versículos, de tal manera que podamos entender que tomar la Santa Cena dignamente es lo correcto y hagamos un autoexamen antes de tomar la Santa Cena. Y quiero empezarle por leerle en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 27 al 32. Búsquenlo en su Biblia y tome nota de esto, porque esto es algo reflexivo que todos los días uno tiene que repasar para recordarse, no solamente porque hoy vamos a tomar Santa Cena, vamos a buscar la forma de ser dignos, sino que diariamente seamos dignos de salvación, porque es una alerta que el Señor nos está dando y sabemos que tenemos que estar preparados para esto. Y quiero leerle esto a manera de repaso. El versículo 27 del capítulo 11 de 1 Corintios dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebieres esta copa del Señor, este es Pablo hablando, y dice, esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y mire cómo sigue diciendo, por tanto, o sea, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y mire el 28 como te está diciendo, porque el que come y bebe indignamente, quiere decir sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Y mira el 30 como te lo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto es importante, y muchos duermen. El 31 te dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el 32 te dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que Dios está reclamando que hagamos un autoexamen de la forma de pensar, de actuar, de decidir, de cómo nosotros vemos las cosas y actuamos. Y esto es bien importante, hermano, porque nosotros sabemos que voluntad de nosotros mismos no tenemos, sino la voluntad del Padre que está a través del Espíritu Santo en nosotros para actuar conforme a su voluntad. De tal manera que podamos tomar la Santa Cena dignamente, y si hay algún pecado que hayamos cometido, vamos a arrepentirnos, vamos a declararlo, porque así entonces nosotros estaremos siendo dignos de tomar la Santa Cena. O sea que en esta mañana yo quiero que usted haga un examen propio de usted, un autoexamen, donde usted se pueda evaluar a la luz del Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿en qué yo te he fallado? ¿Dónde yo me he equivocado? ¿Está correcto mi comportamiento? ¿Las palabras que he usado con los semejantes son las correctas? ¿O en mí hay algún coraje guardado, una ira, un deseo de venganza de algo? Es importante que nos analicemos, porque si nosotros guardamos coraje, ira, contienda dentro de nosotros, hermano, eso se va a manifestar fuera de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que nuestra conducta no va a ser casta ni santa,
Por eso tenemos que hacer un autoexamen antes de tomar la Santa Cena, para, como dice Pablo aquí, podamos dignamente tomar la Santa Cena. ¿Y por qué tiene que ser dignamente? ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que muchos duermen y están enfermos y están debilitados por causa de tomar la Santa Cena en pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros tomamos la Santa Cena dignamente, o sea, confesando el pecado y arrepintiéndonos, porque Dios sabe que imperfectos somos, entonces nosotros somos acreedores de esa bendición, y la bendición es que mucha gente va a ser libertados, otros serán sanados, otros recibirán milagros, porque el pan y la sangre de Cristo representan a Jesús en la cruz del Calvario, muerto y resucitado, porque Él está vivo. Y es importante que la tomemos esa Santa Cena dignamente para que podamos recibir los beneficios de conmemorar, de recordar, de traer físicamente lo que significa la cruz del Calvario. Mire, brevemente, tú y yo nos bautizamos bajo las aguas. Significa que nos bautizamos bajo la muerte de Jesús, que es el pecado que habita en el cuerpo. Jesús murió. Similarmente, nosotros vamos bajo el agua para representar un cuerpo de pecado que muere ahí en el agua. Eso significa que hemos dicho no al pecado. Tú y yo estamos fuera del agua. Por lo tanto, nos tenemos que arrepentir del pecado, porque el simbolismo envuelto en esto es que cuando nos bautizamos en la muerte de Jesús. Pero cuando salimos del agua, salimos en el poder de la resurrección de Cristo. Es un simbolismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que en vida actual darnos cuenta y analizar dónde está el error de nosotros y arrepentirnos del pecado. Por eso yo hago mucho hincapié que usted lea la palabra, que estudie la palabra, que ore para que el Espíritu Santo le hable y pueda el Espíritu Santo redarguirlo del pecado. De manera que podemos discernir lo que está bien de lo que está mal, para que lo que está mal sea desechado y quitado. Y a través del arrepentimiento en oración vengamos a Cristo y seamos dignos de tomar la Santa Cena. Así que yo quiero que coja un minuto, para que usted confiese a Jesús sus pecados, o le pregunte al Espíritu Santo si usted está tomando la Santa Cena dignamente, de tal manera que cuando comamos el pan, que es el cuerpo de Cristo, y tomamos el vino, que es la sangre del Cordero, usted pueda recibir el beneficio de tomar la Santa Cena. Es importante esto, hermano. Es muy importante. Todas las iglesias, hermano, tienen que celebrar la Santa Cena, porque es un mandato bíblico. Esto no se hace porque a mí me gusta, porque es que se ve bonito, no. Es porque la Biblia dice que es un mandato. Y si es un mandato de Dios, tiene un propósito. ¿Y sabes qué? Tenemos que obedecer a Dios. Así que lo invito a que usted reflexione mientras nos presentamos en oración. Amén. Y voy a orar para presentarnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, que hemos consagrado a ti, nos presentamos a ti. Yo te presento a cada uno de tus hijos que están en sus casas preparándose para tomar esta santa cena dignamente. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú escuches los arrepentimientos, las oraciones que tus hijos están haciendo para ser dignos y limpiados por ti, para tomar la santa cena. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú los escuches a cada uno de ellos, de tal manera que sean limpiados y emblanquecidos como la nieve y puedan tomar la santa cena dignamente. Muchos estarán enfermos, muchos estarán oprimidos por demonios, otros tendrán otra sintomatología que solamente tú, Señor, la conoces. Pero tú, Señor, eres fiel y verdadero para honrar tu palabra, libertarlos y sanarlos a través del pan que representa el cuerpo de Cristo y a través del vino que representa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Así que hoy yo te ruego una vez más y te suplicamos unánimemente juntos que tú pases una visitación a cada uno de ellos. Ellos puedan tomar esta santa cena dignamente. Escúchale sus ruegos, sus arrepentimientos. Perdónalo y sánale. Y márcalo, Señor, a través de estos símbolos de la sangre, a través de el pan que es el cuerpo de Cristo. Y cuando lo tomen, estarán dignos de recibir toda bendición, por lo cual tú fuiste a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En la cruz, tú sanaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras transgresiones, todos nuestros dolores. Todo lo llevaste en la cruz del Calvario
y lo limpiaste porque pagaste un precio muy alto por nosotros. Y nosotros en fe nos cimentamos en lo que tú hiciste y recibimos esa bendición que tú ganaste. Porque tú triunfaste en la cruz del Calvario a través del poder de la resurrección. Y decidiste obedecer a Dios muriendo por cada uno de nosotros. Así que hoy, Señor, conmemoramos este hecho y nos cimentamos en la roca firme y nos arrepentimos de todo pecado, lo cual hemos declarado delante de ti para recibir la Santa Cena dignamente. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Usted tiene un pedazo de pan en su casa. Tómalo en su mano. Y dice la palabra, Pablo hablando, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, como hemos dado nosotros, lo partió y dijo, tomad y comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan sabiendo lo que estamos haciendo. Y nos sigue diciendo Pablo, en el versículo 25, para que usted me siga en la Biblia, tome la copa. Y dice Pablo, asimismo tomó también la copa, cójala usted ahí, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. Tomemos la copa. Y sigue diciendo Pablo, y voy a orar a base de este versículo 26 que sigue diciendo Pablo, así pues todas las veces que comieres el pan, que ya lo hicimos, y bebieres la copa, que ya lo hicimos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese que ahí es importante que entendamos que es la muerte al pecado. Es el cuerpo de Jesús que pagó el precio del pecado. Por lo tanto, ya el pecado no se va a enseñorear más de ti, a menos que tú se lo permitas. Por eso es que tenemos el poder de arrepentirnos y echar fuera el pecado de nuestra vida. Y oramos porque nos mantengamos libres de ese pecado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, porque un día más hemos podido celebrar la Santa Cena contigo, reconociendo, Señor, que hemos muerto al pecado, pero hemos nacido para la vida en el poder de la resurrección. Y sabemos, Señor, que nuestra alma se limpiará completamente, porque sabemos, Señor, que nos estamos preparando para esas bodas que han de venir. Y tú vendrás a buscar tu pueblo. Y nosotros procuraremos mantenernos limpios y santos, con vestiduras blancas de pureza, de integridad, de honestidad, de transparencia, para cuando llegue ese gran momento podamos estar dignamente preparados para ser levantados. A ti damos la gloria y la honra. Y gracias, Señor, porque en medio de todo, al recibir el pan y la sangre de Cristo, todas nuestras enfermedades han sido quitadas. Cáncer, te llamo por tu nombre, fuera en el nombre de Jesús ahora. Liberación de espíritus atormentadores, están atados y reprendidos, se van al mismo abismo y sin retorno ahora mismo. Recíbelo y recibe tu sanidad, ahí está. Y tu liberación, recíbela. Dolencia de espalda, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús te vas. Espíritu de insomnio que estás causando que tus hijos no puedan dormir, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que tus hijos dormirán perfectamente y sin medicamento. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Continuaremos con la adoración y próximamente entraremos a la predicación, cuyo nombre le puedo anticipar. Se llama avivamiento. Continuamos. Dios les bendiga. Vamos a adorarlo. Dios les bendiga, hermano. Bienvenidos una vez más aquí a la Iglesia Voz del Espíritu Santo y les invitamos a que se pongan de pie y adoren con nosotros. Vamos.
Dice así. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Y ven, ante la majestad de Dios. Ven. Dile ven otra vez. Ven, es hora de adorarle. Y ven, abre tu corazón a Él. Ven, vamos, ante su trono está amor. Y ven, ante la majestad de Dios. Ven. Confiese. Toda lengua y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Dígale, ven, vamos. Ven, y es hora de adorarle. Y ven, Abre tu corazón. gracias, Señor. Ven, ante su trono. Ante su Trono estamos. Y ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Eres rey, eres rey, es hora de adorar. 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 eres rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Queremos tener un tiempito de adoración y que usted nos acompañe. Diga con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice así. Y tal como el ciervo y brama en las aguas, si quiero yo, mi amado, encontrarte donde el Corión tiene morada en tus altares. Yo quiero estar. Y
dígalo. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Y cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Vamos arriba. Tal como el ciervo brama en las aguas, así quiero yo, mi amado, encontrarte donde el gorrión tiene moradas y en tus altares yo quiero estar. ¿Cuánto te anhelo? Te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Dígale cuánto te anhelo. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. 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 Señor Jesús, te alabamos, Señor. Le invito, hermano, que en sus propias palabras hagan una alabanza al Señor, que le pueda levantar un clamor. Haga este momento un altar del Señor en su hogar. Manifiéstate, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Dios les bendiga, tremenda adoración, me he gozado con esto. Y el título que tenemos hoy para la predicación, ya se lo había dicho en la introducción, es avivamiento. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Para que al final oremos todo por ese avivamiento. Bien, sabemos que estamos en unos momentos como iglesia neotestamentaria de Dios que somos. Sabemos que Dios ha permitido un encerramiento acuartelado en nuestras casas. Y esto tiene un propósito de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando esos adoradores. ¿Sabes qué? Tú y yo somos esos adoradores. Así que es un buen momento para que nos cimentemos enfocándonos en lo que es correcto. El mundo se enfocará en el caos mundial que está pasando, en la caída de la economía,
Entendemos que eso son cosas normales que van a ocurrir. Vemos que las fábricas disminuyen su producción y que en otros sitios como China está aumentando su producción, que el valor del dólar está cayendo, pero el euro está subiendo. O sea que monedas extrañas o foráneas a nosotros están adquiriendo valor. Y el mundo, sobre todo en América y el mundo en general, donde está establecido el dólar como un patrón de fortaleza económica, está preocupado. Y es natural. Pero yo quiero decirte algo. Tú y yo como creyentes tenemos una respuesta extraordinaria de bendición cimentada en una verdad absoluta que nunca ha variado y que siempre ha dicho la respuesta correcta. Así que tenemos que mirar esto desde el punto de vista de la eternidad y del futuro glorioso que comienza aquí en la tierra y se manifestará hasta el final en la eternidad. Quiere decir que todo esto que está ocurriendo no debe llenarnos de preocupación, sino debe llenarnos de la seguridad de que el cumplimiento de la palabra está haciéndose presente en estos días. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es la promesa grande? Nosotros como creyentes tenemos una promesa. Y es que no importa la escasez, no importa la economía, no importa las circunstancias externas, nosotros siempre estaremos en victoria. Y no es de boca para afuera, hermano. Estamos hablando de que de ningún bien careceremos, porque hay una seguridad de que tú como persona, como patriarca de la casa, lleves el pan a tu casa seguro, que tu negocio brille, que tus economías estén sólidas. Aún en medio de la adversidad hay promesas de Dios para que tú entiendas que no importa lo que esté pasando, tú vas a seguir caminando en bendición, porque tu seguridad está en Cristo. Y esas promesas están escritas para cumplirse, no así para el mundo, sino para los que le han creído a Dios. O sea, tu negocio será próspero igual que siempre y aún más aumentará en medio de la adversidad. ¿Para qué? Para que cuando la gente pregunta qué tú tienes, que tu negocio ha caminado hacia adelante, tú le digas, es Cristo. Es Dios quien me prospera. ¿Cómo? Si todo el mundo está en bancarrota. ¿Cómo? Si todo el mundo está con las economías en el piso. ¿Cómo? Se llama Dios. Y puedas tú hablarle testimonialmente de una verdad que ellos puedan ver. ¿Para qué? Para que tengan que mirar a Cristo que opera en ti. Esa es la idea, entre muchas cosas. Y sobre esto, pues Dios te va a dar una paz cimentada en una verdad absoluta que es Cristo, su palabra. Su palabra la estableció para que Dios fuéramos guiadas por Él. Y al guiarnos por estas palabras, entonces la victoria por un estilo de vida correcto, por un sostenimiento de obediencia a la palabra, caminemos en victoria, hermano. Porque ¿sabes qué? La palabra no puede retornar atrás vacía y tiene que prosperar por lo cual ha sido enviada. Por lo tanto, esa palabra será prosperada en nuestra vida. No en el mundo, sino en aquel que le ha creído. Y esto es importante que lo entendamos. Todo esto que está ocurriendo y seguirá ocurriendo, posiblemente peor de lo que está pasando, tiene un propósito contigo y conmigo, hermano. Y es que no solamente nos veamos viviendo esta nomenclatura mundial caída, empeorándose, sino que sepamos que podemos ser luz en medio de las tinieblas del mundo que camina en oscuridad. Porque nuestra bendición no depende del hombre, sino depende del cielo, de Dios, que tiene toda bendición para bendecir nuestra vida. Y cuando nosotros estamos caminando en esa verdad y la hemos creído, la hemos promulgado con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, como dice Romano, entonces se torna materialmente real. Mira, Jeremías 29:11 te dice lo siguiente. Fíjate cómo te lo dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú y yo siempre en Cristo tenemos una esperanza gloriosa, no solamente de la resurrección, sino que de las promesas que esperamos que se cumplan en nuestra vida, nos den paz, gozo, salvación y que de ningún bien carezcamos en nuestras casas, nuestros hijos.
Quiere decir que los planes y propósitos que Dios señaló contigo y conmigo no dependen de las circunstancias foráneas o externas. Depende en lo que tú y yo hemos creído y en la forma que hemos vivido y en la obediencia que hemos tenido con la palabra de Dios. De eso es que va a depender. Fíjese que cuando usted se da cuenta de esto, y yo como pastor me doy cuenta, porque hay una serie de preguntas que no son gente de la iglesia que me hacen, yo digo, wow, la iglesia de Cristo no está preparada para lo que viene. No está preparada ni siquiera para soportar vivir 40 días en su casa. Veo el desespero, veo la incertidumbre y preguntas frecuentes tan elementales por falta de conocimiento que, mire, necesariamente Dios tiene la misericordia de no levantar la iglesia todavía. Porque verdaderamente hay preguntas que son esenciales que un creyente conozca y no la conocen. Preguntas como tales, mire, ¿por qué Dios ha permitido esto? Me preguntan cosas así. Cuando yo escucho eso, digo, wow, ¿qué Biblia leerá mi hermano? ¿Quién le estará enseñando esta doctrina? Que no puede ni siquiera contestar una pregunta tan elemental. Y ahí usted se da cuenta de que la iglesia no está preparada para ser levantada. Por eso la misericordia de Dios ha sido extendida. Fíjese, otra de las preguntas que me hacen vía internet, hermano, y algunos vía telefónica de diferentes países, me han preguntado, ¿esto terminará en algo bueno? Y yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Que sí. ¿Cómo? Si cada vez se ve peor. Porque entonces han leído que va a haber mutaciones de los virus y que va a haber otro virus que va a atacar, que va a provenir del ratón, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas pueden ser ciertas y Dios las permite para que lo miren a Él. Y cuando tú miras a Él, entonces está verdaderamente cubierto. Otra de las preguntas que me hacen, y así de manera introductoria se la digo a ustedes, dicen, ¿cuál es el propósito de Dios con esto? Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Si leyeras la Biblia, ahí está la respuesta. Pero en lo que vas a leerla, te voy a contestar. Y es que busques a Dios en espíritu y en verdad, con honestidad y transparencia de corazón, arrepentiéndote del pecado y diciéndole sí al Espíritu Santo. Es importante que nosotros aprovechemos estos tiempos para posicionarnos y posesionarnos de lo que es correcto. Y sabemos que Jesús estará con nosotros porque su Espíritu está con nosotros para ser guiados en todo lo que hagamos. Pero es momento de cimentarnos en esa verdad absoluta y no titubear, ni andar tibio, ni andar frío, sino caliente con Dios. Y es importante que lo entendamos. Mira, Jeremías 33, versículo 3 dice lo siguiente. Mira cómo te lo dice. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí es donde está el problema. Las cosas ocultas y grandes que no conoce el pueblo que dice ser de Dios. Y si no le conocen, no entiendo cómo puede ser de Dios. Están perdidos. Pero qué bueno que todavía estamos vivos para que este mensaje se pueda difundir al mundo entero y el mundo tenga esperanza. Dios lo que quiere es que todo el mundo proceda al arrepentimiento y sean salvos. Así que hoy es un buen momento, si tú no conoces a Dios o si hay interrogantes similares a las que hemos hablado, te sean respondidas y puedas saber que el Espíritu Santo tiene un propósito bueno para ti. Y es no solamente de salvación, es de bendecir tu vida y que de ningún bien carezcas. Fíjate que empieza diciendo el profeta Jeremías, clama. Clama significa gritar, dirigirse o desahogarse, ¿verdad? O sea, que expresa una urgencia. Una urgencia. Y esa urgencia de clamar debe ser buscando respuesta de Dios. No buscando respuesta del hombre, no buscando respuesta en el chequecito que le va a mandar Donald Trump, el gobierno de Donald Trump. No. Todas esas cosas son buenas, pero la verdadera respuesta no está ahí. La respuesta verdadera está en Dios. Dador de toda dádiva y don perfecto, proviene del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Esa es la que tenemos que buscar. Mire, la naturaleza de esta plaga que estamos viviendo nos está haciendo clamar a Dios. ¿Por qué?
Porque Dios está escuchando desde los cielos para que nosotros le mostremos nuestro corazón y Él mostrarnos las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Que de otra manera, sinceramente, el pueblo de Dios no lo buscaba. Esa es la realidad. Por lo tanto, vemos que hay una intuición verdadera para un entendimiento claro de una victoria espiritual para ti y los tuyos. Y tienes que entenderlo desde el punto de vista real, de un estilo de vida correcto. Por lo tanto, sabemos lo que nos dice la palabra, atesoramos lo que nos dice la palabra, la ponemos por obra y recibimos la bendición. Hermano, no es hora de que seas engañado con falsas promesas, que al fin y al cabo terminarán en frustración. Y por eso mucho pueblo está apartado de Dios, porque lo han llenado de promesas falsas. Y como no es el evangelio cristocéntrico que sana, que libera, que transforma, que restaura, que bendice las vidas y que no añade maldición ni maldición, o sea que no hay tristeza alguna, al no conocer la verdad real de Dios, has escuchado un evangelio muy light, un evangelio de muchas promesas y de falsas expectativas que son irreales. El evangelio que realmente está Dios jamás nunca añadirá tristeza, jamás nunca será frustrado y jamás nunca tendrás pena ni tendrás depresión. ¿Por qué? Porque aprenderás a ver con los ojos de Cristo, a hablar con su boca, a escuchar con sus oídos y a pensar con la mente de Cristo y sobre todo amar con el corazón que Él nos ama. Los tiempos escatológicos bíblicos que estamos viviendo, hay una serie de promesas buenas para los creyentes si seguimos en obediencia a la palabra de Dios. Y la pregunta que quiero de entrada que analicemos es, ¿quién evalúa lo bueno de lo mejor para nuestras vidas? Lo bueno de lo mejor para nuestras vidas lo evalúa y lo da Dios. ¿Quién determina nuestra bendición? Dios. Nuestra bendición suprema las da Dios. Nosotros podemos como hombres pensar unas cosas, ¿sabes qué? Y el intelecto se va a equivocar, pero Dios jamás nunca se va a equivocar. Es por esto que es importante que entendamos esta clave aquí, que aceptamos a Dios por su palabra de una manera firme, sostenida, clara y decisiva. No podemos entender la palabra de la manera que queremos y aquello que no entendemos lo desechamos o no lo aceptamos porque no es que estoy claro, no, es que tenemos que buscar que el entendimiento de la palabra te da firmeza, sostén y seguridad, paz y gozo, porque la verdad es conocida por ti y entonces estás preparado para recibir todas las bendiciones que jamás nunca añadirán tristeza. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque a la manera del hombre intelectual no lo sabe todo, pero a la manera de Dios, Dios lo sabe todo. Por lo tanto, tenemos que alinearnos a su palabra y su palabra nos va a traer a nosotros sabiduría, entendimiento y el arte de usar la inteligencia, que es la sabiduría, reposará sobre nosotros continuamente. Así que vamos a estar explicando esto usando las palabras contextuales de Jesús, bíblicamente. Dios quiere librarnos de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, para los moradores de la tierra. Tú y yo somos la iglesia neotestamentaria, somos la iglesia explicada en Apocalipsis, Filadelfia, la iglesia fiel. Tú y yo somos esa iglesia. La iglesia fiel es la iglesia que persevera en la palabra y no la tergiversa, que mantiene la verdad cristocéntrica y no la cambia. La palabra infalible e inerrable que es la palabra de Dios, que no se adultera por medio del intelecto del hombre. Esa es la palabra que hay que perseverar en ella y es la que hay que dar a conocer y es la que nosotros tenemos que cimentar en nosotros, que es la Biblia. Mire, hermano, cada vez que el hombre altera esta palabra para modificarla para que se vea más bonito o le guste a mucha gente o la gente no se vaya de la iglesia porque va y se asustan, ¿sabes qué? Están engañando la palabra. Con la palabra equivocada están engañando a la gente.
¿Por qué? Porque el hombre no tiene capacidad y dice la misma palabra que no le cambie ni una tilde ni una jota. Por lo tanto, la palabra hay que denunciarla como está escrita. No se puede alterar, hermano. Así que yo quiero que por la palabra, y vamos a usar las palabras textuales de Jesús, vamos a dar el giro correcto para que el mundo entienda que la palabra tiene que ser cristocéntrica. No se puede alterar, hermano. Y quiero que empecemos por Apocalipsis 3, el versículo 10 y el versículo 11. Dice lo siguiente, porque estos son promesas para ti y para mí. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y te dice, te pone una coma y después te dice, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué él te dice los que moran sobre la tierra? Para probarle los que se queden aquí, que la palabra del cumplimiento de que él guardará a sus hijos en un levantamiento de la iglesia, en un zarpazo, en un arrebatamiento. Ya sé que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, aparece zarpazos, arpazo, ¿verdad? Pero está bien, es lo mismo. Es para probarle a los moradores de la tierra de que Cristo viene a buscar su pueblo. Y aquellos que no creyeron, que son los que se van a quedar, Él les probará que Dios es real y cumple su promesa. Lo importante de esto es que tú y yo estemos preparados para recibir esa promesa. Y mira cómo te dice el versículo 11 para que entendamos esto claro. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oh, esto más claro no puede ser. Fíjate que te está diciendo, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? La palabra. ¿Qué es lo que tú tienes? Las promesas. ¿Qué es lo que tú tienes? Lo que tú has creído. Entonces, para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes dónde te va a entregar la corona? Allá en las mansiones celestiales. De eso es que te está hablando. Ese versículo 11 es muy importante porque contiene una afirmación de una promesa. Así que es importante que esto quede claro en el fundamento de lo que tú y yo hemos creído. Porque el que guarda esta palabra, escucha bien, recibirá esta promesa. Mateo 24, versículo 40 al 44, te dice lo siguiente. Fíjate bien, esto es por las palabras de Jesús. Dice, entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Mira el 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Estás dando cuenta? Que esto es individual, hermano. O sea, no es que porque mi familia hace esto, yo acostumbro a hacer aquello. Y no. Es que esto es individual porque la salvación es individual. Y es lo que cada uno ha creído. Mira el 42 que dice, velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. No lo sabemos, pero las sazones de los tiempos nos están apuntando. Y esto está cimentado en la parábola de la higuera, que hace muchos años lo grabamos incluso hasta en televisión. 43. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiere decir que te está diciendo, mantente alerta, no te voy a decir exactamente la hora que vengo, pero te voy a dar unas señales para que tú sepas. De tal manera que nosotros sabemos que tenemos que estar a la expectativa, porque esto nos habla de tener una responsabilidad clara con Dios. Mira el 44 como dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Interesantísimo. Vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuál es la idea de esto, hermano? Que nos mantengamos alerta, cumpliendo la palabra de Dios, porque es una responsabilidad individual y se basa en una respuesta correcta y en un orden de estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Así que hay un orden perfecto de Dios, hermano. Y cuando tú y yo atesoramos la palabra de Dios y vivimos conforme a ella, automáticamente estas promesas forman parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios y viene inherentemente a recibirla porque tú y yo heredamos lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario por nosotros. O sea que esto es una herencia inmarcesible, dice la palabra, de los santos.
Los santos somos tú y yo que seguimos la palabra de Dios. Así que tenemos que entrar esta palabra en nuestro ser y promulgarlo como un estilo de vida y divulgarla creyéndolo en nuestro corazón. Lo divulgas con nuestra boca y lo crees con tu corazón. Así que es muy importante lo que tenemos en nuestras manos, hermanos. Y esto tenemos que darlo a conocer a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, porque el tiempo de la gracia se está cortando y la iglesia va a ser levantada. Esto no es miedo, esto es seguridad, paz y gozo. Pero tenemos que hacer que el máximo número de personas vengan a este camino para que así como tú y yo vamos a ser bendecidos, también ellos sean bendecidos. Porque es natural. Mira, cuando tú ves una película buena, cuando tú vas a un restaurante bueno, tú se lo dices a todo el mundo. Ah, estuvo bueno, grandioso, la comida exquisita. ¿Por qué no darle las buenas nuevas del evangelio al mundo y dárselos a conocer? Si esto es una bendición suprema y solamente Dios la da, y lo bueno, ¿sabes qué? Que es de gratis, no te cuesta. Simplemente le creíste y lo recibiste. Veamos Mateo 24:44, que aquí hay una advertencia clara de lo que quiere el Señor que hagamos. Dice Jesús a sus discípulos: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea, que hay una clave de una alerta. Y esta alerta tiene un propósito de que nos alineemos. Cuando yo veo las preguntas que me están haciendo, hermano, quizás nuestra iglesia ha recibido mucha enseñanza al respecto, pero nos advierte todos y cada uno de nosotros para que nos pongamos a tenor con el propósito de lo que Dios quiere para nuestra vida. O sea que hay una clave de una alerta. Y estos tiempos en que vivimos se manifiesta esta alerta claramente. Cuando tú analizas el tiempo externo que estamos viviendo, es un tiempo para que tengamos una alerta. Yo te pregunto, ¿cuándo en Puerto Rico, por lo menos de hace 100 años para atrás o 75 años adelante, ha pasado por un ataque viral tan fuerte como este? Porque usted me dirá, bueno, tuvimos influencia y murieron tanto. No. Así como este, ninguno, hermano. Porque hay un propósito de parte de Dios en la permisiva de Dios para que lo miremos a Él. Y el propósito es que estemos alerta para lo que Él quiere hacer. Él quiere que cuando estemos buscándola a Él, hablarnos a nuestra vida, decirnos cuál es el propósito. Y el propósito es de salvación, pero es para que nos alineemos a la palabra. Ese es el propósito. ¿Para qué? Para que podamos rectificar los estilos de vida, para que dediquemos tiempo a nuestra familia, para que compartamos en familia todo. ¿Cuál es el propósito? Que busquemos el rostro de Dios y el amor que Cristo ha puesto en nosotros lo podamos compartir como una sana familia cristocéntrica, con una sana y mejor convivencia, con una comunicación entre padres a hijos, hijos a padres, y yernos con suegra y suegras con yernos. Esto es así, hermano. El propósito es que tengamos una sana comunicación. Y es una alerta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos unos pensamientos correctos, con un corazón correcto, estamos siendo rectos con la palabra de Dios. Y esto nos ayuda a bien todas las cosas que hemos de hacer. Y ese es el propósito. Mira cómo Jesús lo dice en Lucas 21:36. Dice, velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿De qué escapar? De la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermano. De eso que estamos hablando. Escapar de todas estas cosas que vendrán y que de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Delante del Hijo del Hombre. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo yo puedo saber que esto es así? Sencillo. La Biblia contesta todas las preguntas. Mateo 25:10 dice, este es el relato de las vírgenes. Solamente le voy a dar, esto es una predicación que se hizo unos domingos atrás, búsquela. Dice, nuevamente la voy a leer el 10, que dice lo siguiente. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Brevemente, porque no voy a entrar en esa predicación. Pero esas vírgenes eran 10. 5 estaban preparadas, 5 sensatas y 5 no sensatas. Quiere decir que no estaban preparadas. Cuando el esposo vino, no tenían aceite en sus lámparas. Simbolismo del Espíritu Santo, estaba apagado. Y esas 5 que no tenían el aceite para que la llama se mantuviera prendida en sus lámparas, perdieron la oportunidad de no salvarse.
quiere decir que no pudieron escuchar cuando el esposo, que era el Hijo de Dios, venía a buscarla, no lo pudieron escuchar. En el caso de nosotros va a sonar una trompeta. Usted tiene que mantenerse alerta en fuego con el Señor para que cuando suene esa trompeta, porque el mismo Dios la sonara con voz de trompeta, de mando, ¿verdad? Usted la puede escuchar. Así que es importante que usted le dé para atrás a las predicaciones y busque las predicaciones de las 10 vírgenes. Es muy interesante, pero le quería traer este versículo de Mateo 25:10 para que usted pueda entender, y si no lo busca en su Biblia, léalo completo el relato hasta donde termina, para que usted vea que Él nos está dando unos alertas. Y esta alerta tiene en propósito de que podamos nosotros recibir sus instrucciones. Y estas instrucciones son las que nos van a dar a nosotros la salvación que está escrita en la palabra. Mira cómo te lo dice en Primera de Pedro. Todo esto es Jesús hablando. Primera de Pedro te está diciendo. Primera de Pedro, el versículo, Primera de Pedro 1, del 13 al 15. Del 13 al 15. Búscalo en su Biblia. Le voy a dar tiempo, búscalo para que usted vea. Va a ver lo que está diciendo. Porque estas son unas instrucciones importantes, hermano. Este es Pedro hablando, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa gracia, hermano, cuando Él se manifieste, es el levantamiento de la iglesia, hermano. Es el zarpazo, es el arrebatamiento. Pero hay unas instrucciones que yo quiero destacar aquí, muy importantes. Primeramente, te lo está diciendo a la entrada, que tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios, que es la voluntad del Padre. Esa obediencia que está plasmada en este versículo es ceñir nuestros lomos al entendimiento. Nuestros lomos al entendimiento de que de la verdad de su palabra. No es el entendimiento del intelecto, no es el entendimiento de la carne, no es el entendimiento del periódico. No. Es el entendimiento de su palabra. Porque su palabra está su voluntad. Y por lo tanto, vamos a poder rechazar los deseos carnales e intelectuales que quieren opacar el que nosotros no pongamos nuestros lomos en la verdad de Cristo. Pero dice una segunda cosa muy importante. Bueno, vamos al 14 porque dice, para que usted pueda visualizar esto completo. Quiero leer completo y después entrar en el detalle. Como hijos obedientes, os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Wow. Cuando usted analiza todos estos 3 versículos del 13 al 15, entonces usted va a decir, vale la pena obedecer y ser fiel a la voluntad del Padre. Y por lo tanto rechazar los deseos mundanos y carnales e intelectuales que el mundo te quiere imponer para que tú no andes en la voluntad del Padre. Pero también te sigue diciendo que hay que tener fe en la cruz, fe en Cristo. Por lo tanto, Dios tiene que ocupar el primer lugar, hermano. Mire, cualquier cosa que usted ponga primero a Dios resulta idolatría. Por lo tanto, es importante que la fe esté cimentada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nuestra vida. Él pagó el precio ¿para qué? Para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos, para que tú y yo pudiéramos escuchar la trompeta cuando venga el arrebatamiento. La podamos escuchar, no importa que estés durmiendo, no importa que estés trabajando, no importa que estés guiando, la vas a escuchar, porque es una promesa. Y esa promesa es de salvación y está puesta ahí para que se cumpla en favor de lo que hemos creído. Por eso estos versículos son importantes. Y la tercera cosa importante que te dice a través del versículo 13 al 15 es que te dice santidad. Santidad es importante porque la santidad, como yo siempre le explico a ustedes, es la cera que hace que resbale el pecado cuando quiere entrar sobre la carne. Pero la santidad comienza en nuestro corazón, se mantiene en nuestro pensamiento y se realiza con nuestra boca, con nuestros ojos y con nuestros oídos. ¿Por qué? Porque con los oídos tú rechazas aquello que estás oyendo que te quiere llevar al mundo. Pero con los ojos estás
cancelando la visión de la pornografía, los anuncios que te quieren llevar al vicio, los anuncios que quieren que vuelvas a la vieja criatura de donde tú saliste. Por lo tanto, nuestros sentidos tienen que mantenerse en santidad. Y la santidad tiene que comenzar en nuestro corazón y se realiza con nuestros pensamientos. Y es importante porque te mantendrá una mente clara para que no peques con el pensamiento. Y si pecaras con el pensamiento, el Espíritu Santo que está en ti te redarguye para que vuelvas a la santidad a través del arrepentimiento. O sea que tienes una respuesta rápida para la obra de maldad externa que opera para que tus lomos no puedan ser ceñidos en la verdad de Cristo. ¿Estás entendiendo? O sea que esto va a permitir que tú seas honesto, sincero y puro, que en esencia es lo que Él te quiere decir en estos 3 versículos del 13 al 15. La sinceridad, la honestidad, la pureza, la transparencia va a venir porque has decidido hacer esta palabra de Dios un estilo de vida, una forma de pensar, de hablar, de escuchar y de sentir. Que todos tus sentidos estén cubiertos por la santidad, porque la santidad va a hacer que tú no te contamines. Y esa contaminación hay que evitarlo. Entendiendo esto, que no debo de hacer nada para no perderme de estas promesas. O sea que quiero decir que cuando entendemos esta realidad y la ponemos en práctica, las promesas tú las vas a heredar porque es algo que se tiene que cumplir porque tú lo has creído, tú no lo has comprado, pero tú has hecho un estilo de vida en la voluntad del Padre para que esas promesas vengan a vivir a tu vida y residan sobre tu vida. Y de gratis, hermano, y de gratis. Y de gratis. Mira lo que te dice 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, 22 y 24. Búscalo en tu Biblia con calma. Mira qué promesa, hermano. Y te dan una guianza para esas promesas. Y mira cómo Él te lo está diciendo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal. ¿Y cómo yo voy a saber lo que está mal? Porque tengo que conocer la palabra para poder saber lo que está bien y lo que está mal. Porque la palabra me va a dar discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu me va a enseñar a mí lo que está mal para no ser engañado. ¿Y por qué no vamos a ser engañados? Porque Dios habla a través de Jeremías, y así empezamos, porque yo sé muy bien los propósitos que tengo contigo son de bien y jamás nunca de mal. Son propósitos de bendición. Por lo tanto, sabemos que Dios lo que quiere es bendición para nuestra vida. Y el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que no es una cosa que yo hago esto ahora y después no hago lo otro y un chispito aquí, un chispito acá. No, no. Como yo siempre les digo a ustedes, Jesús se entregó completo y sin protestar, sin pelear, lo hizo con gusto. Y no dio la mitad de su cuerpo, murió completo. Así tiene que ser la santidad con nosotros, completa. Acuérdese siempre, usted en la escuela cogió exámenes de cierto y falso, como igual que yo. Y si había una premisa de todo es verdadero, pero la última palabra es falsa, eso invalidaba toda la premisa. Por lo tanto, había que ponerle F, falso. True and false. Quiere decir que si nosotros no mantenemos la santidad completa, esa última partícula que a veces la queremos dejar porque nos gusta, porque coqueteamos con ella, porque me conviene, te hace falsear en una verdad absoluta de Dios. Por lo tanto, ahí no hay santidad. ¿Me entendió, verdad? Eso está claro. El mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo. Porque tu vida es por completo. Aquí no hay nada media. ¿Es o no es? Por completo. Y todo vuestro ser, ahí está, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiere decir que hay una clara evidencia y de una constante de cumplimiento de la promesa de Dios. Y esa es la mejor receta para estos días que estamos viviendo. Hermano, Dios es el mismo siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Esto significa una prosperidad sobrenatural en el sentido más grande que tú y yo lo podamos entender. Estamos en esa misma época, en ese mismo momentum
de ese avivamiento. Porque todo avivamiento comienza con lo que el mundo llama adversidad. ¿Ah? Así es. Quiere decir que lo que estamos viviendo es un propósito exponencial, vivencial a nivel espiritual. ¿Qué estoy hablando? Que todo se pone de acuerdo con Dios desde el cielo para que descienda esa unción de poder a la tierra, y la tierra, en aquellos que hayan creído la verdad, reciban el Espíritu de Dios con unas bendiciones supremas. Este es el momento, hermano. Este es el momento, porque fiel es el que os llama, el cual lo hará. Quiere decir que va a permitir que todas estas cosas ocurran para un propósito de que todo el mundo mire a Dios. ¿Y qué va a causar esto? Un avivamiento. Ese avivamiento, yo estoy seguro, hermano, que ha de venir. Por eso yo quiero que seamos vistos de la manera correcta en este evangelio, que no es de miedo, es un evangelio de avivamiento, como pasó años atrás en la calle Susa, Estados Unidos. Esto ocurrió exactamente en los momentos donde había mucha incertidumbre, había mucha inseguridad. El pueblo estaba lleno de miedo porque no conocían al que podía quitar ese miedo, al que podía darle todo y sostenerlo, el que no dependía de la economía, el que no dependía de los adelantos, el que no dependía de todas las cosas que el hombre depende, sino de Dios. Dios quiere que el hombre y todos nosotros dependamos de Él, y Él hará el don perfecto para nuestra vida, los regalos perfectos. Él quiere que lo miremos a Él y concertadamente, unánimemente juntos, creyendo esta verdad absoluta, nos rindamos en espíritu, alma y cuerpo para que se cumpla la palabra de Dios sobre nuestra vida, como dice en 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24. Es importante que lo entendamos. Cuando nosotros entendemos esta palabra y nos concertamos unánimemente juntos, entonces Dios escucha desde los cielos y hará un avivamiento. Yo quiero que tú sepas que ahorita vamos a unirnos en oración, mucho pueblo de Dios y muchas iglesias, y vamos a contextualizar esta oración de avivamiento, porque todo esto que está pasando en vano no es, hermano. Hay un propósito de bendición suprema, y nosotros tenemos que entender que tras esta bendición suprema tenemos que buscar su rostro a Él, para que seamos bendecidos y aquellos que vengan al camino también sean bendecidos, que llevemos esta gran noticia del evangelio de paz, de gozo y de salvación. Porque ¿sabes qué? La idea es que en ese avivamiento que ha de venir, va a venir un momento en que vamos a ser arrebatados. Pero escúchame, no esperes ver el avivamiento para arrepentirte. Sé parte de ese avivamiento, porque el avivamiento comienza con nosotros mismos. ¿Sí? Con nosotros mismos. Por cuanto lo hemos creído en nuestro corazón, lo divulgamos con nuestra boca, será hecho. Porque el Dios de los cielos escuchará nuestra oración y Él cumplirá su palabra. Y entonces lo que dice en 1 Tesalonicenses, el versículo 4. Es más, quiero leerle esto para que usted sepa la promesa final. Para que usted sepa dónde estamos parados. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice así, óigalo bien, búsquelo en su palabra, estamos en el mismo capítulo, 2 paginitas más para atrás, porque es capítulo 4, para ahí estamos, versículo 13. Ok, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y usted sabe que así pasó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y el 15 te dice, por lo cual no decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ponga atención, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una promesa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
en el aire. Esto no es la venida del Señor. Esto es el arrebatamiento en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira el 18. Por tanto, y aquí es que voy, alertaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que esto es una promesa de Dios que se va a cumplir, y tú y yo tenemos que hacer que el máximo posible de gente reciban estas promesas. Por eso yo creo firmemente que va a haber un avivamiento para que el máximo posible número de gente que ha creído esta verdad, que eso nos incluye a ti y a mí, porque si tú estás ahí escuchándolo es porque Dios tiene un propósito, y ese propósito es de bendición, es para que nos vayamos juntos. Por eso no hay mejor momento, y esto soy yo, que nos coja el Señor haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. Cuando venimos a perseverar en esta verdad y hay un avivamiento, hermano, no hay mejor momento para estar en fuego con el Señor que esos mismos momentos en el avivamiento. Así que no te vayas, porque yo quiero que oremos juntos para este avivamiento. Amén. Hermano, nos vamos a poner de acuerdo, porque hay poder en el acuerdo de la oración. Y vamos a orar por un avivamiento. Pero vamos a orar basado en la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que pudiéramos usar, pero vamos a usar dos versículos interesantes, que es el de Ezequiel 37:1, que es los huesos secos, y segunda de Crónicas 7:1. Vamos a empezar usando esa base que está escrita en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Dice el versículo 1 de Ezequiel 37. Acuérdense que esto es restauración y renovación, que no es otra cosa que un avivamiento. Amén. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Sabemos que estos son los huesos secos. Y dice, el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Estamos viviendo en un mundo caído, muerto, como pasó Ezequiel, el profeta. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Yo creo que voy a seguirlo leyendo completo. Vamos a seguirlo leyendo. Y el 3 dijo, y me dijo, hijo de hombre, hijo de hombre, le dijo el profeta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. El único que lo sabe es Dios. Nosotros pedimos, pero Dios es el que tiene la palabra final. 4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. O sea que tenemos la autoridad para decirlo. Y el 5 te dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que queremos, que el mundo que esté en tinieblas venga al camino para que viva. Y el 6 le dijo, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Quiero explicar esto, para que usted ore conmigo en un discernimiento de espíritu claro. Esto es la promoción de un avivamiento, porque lo que hay que desatar sobre ellos es que el Espíritu del Señor viva. Ellos tienen huesos y tendones porque están caminando en cuerpos que espiritualmente están muertos. Quiere decir que la cobertura de esos tendones que va a hacer subir sobre la carne, en este caso es que va a hacer subir la vida del Espíritu en el alma de las personas cuyo espíritu está muerto. ¿Me entiende? Para que oremos por ese avivamiento. Porque una vez ellos despierten a la verdad, va a cobrar vida. Mientras tanto están muertos en pecados, transgresiones y delitos, como tú y yo estábamos antes. Pero ellos están muertos porque ellos no conocen la verdad. Pero tú y yo que conocemos la verdad, podemos desatar, como el profeta Ezequiel desató sobre el valle de los huesos secos, vida. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros. Ese es el Señor hablando. Haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, ahí está, y viviréis y sabréis que yo
soy Jehová. Y profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y el 8 te dice, y miré, he aquí que los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Faltaba el espíritu. Y mira el 9 que te dice, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla estos muertos y vivirán. Fíjese que es el poder de Dios soplando los 4 vientos, es el espíritu de Dios soplando. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el 11 te dice, o sea que el ejército grande somos tú y yo, y ellos se van a unir a nosotros como un ejército para el avivamiento, amén. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea que eso es una promesa para Israel. Pero gracias a Israel, tú y yo como gentiles podemos clamar por ellos y desatar la paz y el gozo, y también utilizar este poder de avivamiento que ocurrió en los huesos secos en este valle, ocurra sobre Puerto Rico, sobre el mundo entero, porque está en el propósito de Dios. El 11 le dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Quiere decir que por causa de que muchos se han sentido frustrados, desesperanzados, que son la mayor parte de los que están afuera, porque yo sé que más son los que están allá afuera, fuera de la iglesia, apartados de Dios, que los que estamos perseverando. Y claramente estamos clamando por ellos. Dice el 12, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Quiere decir a la tierra prometida. En este caso nosotros estamos clamando porque esas almas que están perdidas lleguen al cielo juntamente con nosotros. Y eso es una promesa que está puesta ahí ¿para qué? Para que nosotros podamos bendecir estas vidas. Y el 13 te dice, y sabéis que yo soy Jehová, cuando abro vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y el 14 te está diciendo, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y el 15 te está diciendo, y vino a mí palabra de Jehová, ese es el profeta, diciendo, mira el 16, hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y palo para toda la casa de Israel y sus compañeros. Hermano, Israel es el pueblo escogido de Dios para un propósito. Y gracias a Pablo, para que le predicara a los gentiles, tú y yo conocemos el evangelio. Tenemos un deber. Y el deber es orar siempre por Israel. Es un mandato bíblico. Pero ¿sabes qué? También tenemos un deber porque semejantemente Él hizo en el valle de huesos secos, que les dio vida, puso espíritu, puso vida en Cristo Jesús. También le ponga el Espíritu de Dios a cada alma que está siendo alcanzada por las palabras que tú y yo predicamos, por las palabras que tú y yo le damos en oración, por el ruego en cuarto cerrado que estamos orando por este avivamiento. Hay otro ejemplo que quiero que le traiga, que lo traiga en la acotación para que usted pueda atesorarlo, que es Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Y quiero dárselo de ejemplo antes de que nos pongamos en comunión para orar, para que usted tenga una base teológica por lo cual orar. Y todo va en común acuerdo con lo que estamos pasando, hermano.
Y el versículo de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de los malos caminos, que es lo que está pasando actualmente, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y el 15 te dice, importante, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Tú y yo estamos en esa posición, en este lugar. Tú y yo estamos en la posición correcta. Tenemos la base teológica para enseñar la palabra correcta. Sabemos lo que está ocurriendo y sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo en el poder de la oración. Así que estando de acuerdo y conociendo esta palabra de Ezequiel y de Segundas de Crónicas, oremos porque haya un avivamiento, haya una restauración y una renovación completa. Cierre sus ojos y ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú has puesto la mano conforme a tu palabra sobre tu profeta Ezequiel, y él le dijo que en medio de los huesos secos, esos huesos vivieran. Eran muchos huesos. Sabemos que hay mucho pueblo perdido allá afuera. Y él te preguntó, tú le preguntaste, ¿vivirán estos huesos? Y él te contestó, Señor, tú lo sabes. Hoy te pedimos que conforme a nuestro corazón, Señor, que es conforme a tu corazón, que hay un pueblo afuera que necesita un avivamiento, necesita la vida espiritual, necesita que tú pongas espíritu de vida en ellos, porque hay una muerte espiritual y solo tú, Dios, puedes hacerlo. Solo tú, Dios, clamamos a ti. Te rogamos, Señor, porque haya un avivamiento de nuestra alma, de los perdidos. Te rogamos, Señor, porque tú destapes los oídos, que tú escuches, Señor, el arrepentimiento de ellos, que tú, Señor, permitas que ellos puedan verte, que te puedan escuchar, que puedan entender con su mente lo que no habían entendido y que doblen rodillas en un arrepentimiento y sepan que a los pies de la cruz hay bendición. Que perdonen lo que no han perdonado y que sepan que todos sus pecados, para que sean perdonados, primero ellos tienen que perdonar. Y que se arrepientan y entren al camino de la verdad y la vida, porque hay una bendición suprema en medio de todo lo que está pasando. Señor, hoy profetizamos sobre el pueblo que no te conoce. Que estos espíritus que están muertos de estas vidas, como estaban aquellos huesos secos, cobren vida por el poder de tu palabra, por lo cual tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que existe y vemos y conocemos y conoceremos. Padre, tu poder no es limitado, tu poder no tiene distancia, tu poder transforma, tu poder libera, tu poder sana, tu poder restaura, Padre. Y nosotros creemos que tu poder está puesto para vencer todo obstáculo, Señor. Que venga este avivamiento. Queremos que en esta recta final mucho pueblo de Dios se salve. Señor, que señales, que milagros, que prodigios, que portentos, que liberaciones ocurran. Que la gente pueda verte a ti, Señor, oh Dios. Grande y misericordioso, poderoso para salvarnos, Señor. Perito arquitecto del universo, clamo a ti en la misericordia del cielo para que extienda tu poder hasta tus hijos que están en la tierra. Y unánimemente juntos, Señor, clamamos, porque tu palabra dice en Segunda de Crónicas que tú sanarás la tierra. Y sabemos, Señor, que tú has escuchado el arrepentimiento de tus hijos y desciende con unción y poder, porque este encerramiento de las casas es para que provoque en ellos un avivamiento, para que haya un conocimiento del pecado, y se alineen conforme a tu palabra. Tócalo, Señor, tócalo y hazle ver la verdad. Que las escamas de sus ojos se han caído, que el entendimiento entenebrecido de su corazón se ha quitado, que tengan corazones blandos y humildes, sencillos para buscar tu rostro y que reconozcan, Señor, la necesidad que tienen de tu verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que estas cosas vengan, porque estamos unánimemente juntos de acuerdo para que esto descienda con unción y poder. Que sus ojos estén abiertos y atentos los oídos a la oración en este lugar. Porque en este lugar es que hemos clamado para que el cielo sea abierto y descienda sobre Puerto Rico.
y descienda sobre el mundo entero y causa avivamiento. Y aquellas iglesias que han creído esta verdad, Señor, llévale a la gente, llévale el mensaje y que entren allí y reciban sanidades, señales, milagros, prodigios, portentos. Y por tanto sepan que Dios el Señor tiene una bendición suprema para cada uno de ellos. Y oramos, Señor, porque así se cumpla, creyendo y sabiendo que tú lo harás mejor de lo que pedimos y pensamos, en el nombre de aquel que venció al imperio de la muerte, en el nombre de aquel que volverá por su pueblo y nos veremos cara a cara en las nubes. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos orado por este avivamiento. Pero si usted no ha recibido al Señor y usted siente un vacío existencial en su vida que debe ser lleno por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? No me voy a despedir para que usted reciba lo que en su corazón ha anhelado recibir. Así que levante conmigo su mano y repita conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que tengo la necesidad de ser lleno de tu Espíritu Santo. Así que te pido que perdone mis pecados, como tú también yo también he perdonado a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración porque había esa necesidad, sígame la oración. Deje su mano levantada y reciba esto. Padre, en el nombre de Jesús, estas personas que recibieron a tu Espíritu Santo, yo corto toda herencia familiar que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había habitado en ellos, lo atamos, lo reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos, Señor, tu poder y autoridad para el resto de tus días y que ellos sean parte vivencial de este avivamiento por lo cual hemos orado y sigamos orando para que tu bendición corra como agua sobre los ríos y manantial de vida para la vida de cada uno de ellos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No se olvide de seguirnos por Facebook Live y YouTube y siga usted aprendiendo cada día más, cimentándose en la verdad absoluta de Dios para bendición de su vida eterna y de los suyos. Hasta luego. Que Dios le bendiga.